Muy buenos días, señoritas y señores estudiantes. Eh, la clase de hoy corresponde a un tema que es puesta en escena de obras artísticas. Cuando hablamos de obras artísticas y puesta en escena, nos referimos a las representaciones tanto de teatro, las representaciones de títeres, las representaciones de teatro de sombras, donde queremos dar a conocer un tema por medio de estas representaciones. Recordemos que esta es una forma de aprender. Cuando nosotros miramos una obra de teatro, nosotros aprendemos, miramos el mensaje que dejan los actores en este caso. Y sí, voy a compartirles en este momento un video donde nos habla de una puesta en escena en el cine. Lo podemos relacionar también con el teatro, con los títeres, con el teatro de sombras, porque es lo mismo, ¿sí? Los mismos elementos. Entonces, por favor, quiero que lo miren el video para, de esta manera, desde su casa, tome apuntes de lo que usted ha entendido, ha comprendido, y en el aula de clase nosotros lo analizamos. ¿Cómo se llama esta metodología? Es una clase invertida, es decir, se le proporciona el material a usted para que usted lo revise desde su casa y en la clase ya presencial nosotros hacemos un análisis con sus ideas, sus apuntes y de esta manera nosotros eh, armamos nuestras inquietudes dentro del aula de clase y de esta manera reforzamos el aprendizaje sobre el tema. En este caso, vamos a hablar sobre las representaciones escénicas en obras artísticas. Ya, entonces en este momento voy a compartirles el videíto. Sí, voy a compartirles el video para que de esta manera usted pueda mirar ya. Salazos de cine. En el vídeo de hoy continuaremos con nuestra serie de lenguaje cinematográfico y como nos lo habéis pedido, vamos a hablar de la puesta en escena. Comencemos. Cuando salimos del cine, no podemos recordar los movimientos de la cámara o diálogos, pero sí recordamos los simétricos decorados de las pelis de Wes Anderson, los fabulosos vestidos de La Favorita o la potente iluminación del Padrino. Es decir, la puesta en escena. El término puesta en escena viene del teatro y significa montar un espectáculo sobre el escenario. En el mundo del cine describe la forma y composición de los elementos que aparecen en el encuadre. Los elementos más importantes de la puesta en escena son 4. 3 tienen que ver con el diseño de producción: escenarios, vestuario e iluminación. Y uno humano: el reparto. El escenario es parte fundamental de la puesta en escena. Funciona como un contenedor de lo que ocurre en el film, pero puede situarse en primer plano y formar parte de lo que se cuenta. A través de ellos pueden verse el ámbito social de los personajes. En el neorrealismo italiano se usaron las ruinas reales de las ciudades después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos ver cómo nuestros personajes viven en un entorno de completa pobreza. Por el contrario, en el Gran Gatsby vemos que el protagonista vive rodeado de lujos. Pero esto de lo que hablamos puede servir para contrastar. Como vemos en la película de Akira Kurosawa, El infierno del odio, la lujosa casa del protagonista está en lo alto de la montaña, y las pequeñas y pobres casas a los pies de la colina, indicándonos la posición social del protagonista. Hay más maneras de usar el escenario para hablar de los personajes. En Her y en Lost in Translation, los escenarios son grandes ciudades llenas de gente, que recalcan la soledad del protagonista. Alguien que usa muy bien los escenarios es David Lynch. Al principio de su fantástica película Terciopelo Azul, podemos ver un barrio onírico repleto de flores, casas perfectas y gente sonriente. No parece el típico lugar donde pueda pasar los sucesos tan turbios que acontecen en la película, pero es justo eso lo que nos quiere decir con ese uso de la escenografía. Esto, lo que va a pasar, puede pasar en todos los sitios, incluso en vuestro barrio. Otro valor útil de la escenografía en las llamadas películas de época es la ambientación, ya que ayuda al espectador a meterse dentro de la historia. Por ejemplo, Ben-Hur, donde nos coloca en la provincia romana de Judea.
Al igual que los componentes del escenario, el vestuario ocupa un lugar importante en la puesta de escena. Como hemos hablado anteriormente, el vestuario sirve para que veamos el ámbito social del personaje. El vestuario también se usa para formar una tipología de personaje, desde el bombín y el bastón del personaje de Chaplin, pasando por el poncho y el sombrero de Clint Eastwood en la trilogía del dólar de Sergio Leone, hasta Chewbacca de la Guerra de las Galaxias. También puede servir para que veamos la actitud de los personajes, como Joan Crawford en Johnny Guitar, que viste con ropas masculinas que la definen como una mujer fuerte e independiente, frente a la imagen recatada de Grace Kelly en Solo ante el peligro, dos westerns de principios de los años 50. La luz es extremadamente importante en la puesta de escena. Puede usarse de una manera neutra, simplemente para iluminar, o puede usarse como un componente dramático más, como por ejemplo el expresionismo alemán. A principios del siglo XX podemos ver cómo usaban la luz para crear grandes sombras y desdibujar los rasgos de los personajes, dándoles así una apariencia fantasmagórica. Un género donde la iluminación es muy importante es el cine negro. Sirve para crear esas atmósferas que son una de sus señas de identidad, como la famosa escena de Orson Welles en El tercer hombre. La luz también nos ayuda a marcar la pureza o la corrupción de un personaje, como la cara completamente iluminada de Juana de Arco o las sombras en la cara de Maxime en la película Rebecca, dando a entender que nos oculta un gran secreto. Pero si queréis saber más sobre la luz y la oscuridad, tenemos un análisis de Drive en la que hablamos de ello. Podéis acceder pinchando aquí o en la descripción. A pesar de tener unos grandes decorados, un vestuario increíble, un guión sin fallos o una iluminación hecha por el mismísimo Roger Deakins, una película puede ser un fracaso absoluto si cuenta con un mal reparto. Los actores son más que meros medios para recitar un diálogo. Sus rasgos visuales, sus gestos y sus movimientos también son muy importantes para la película. Primero tiene que cumplir con sus rasgos para encajar en el papel. Sería muy raro que Los chicos del barrio estuviese protagonizada por un actor blanco, o Rocky por un actor que no estuviese en forma. También son importantes sus gestos, como Paul Newman en El golpe, siempre está moviendo las manos, ya que el personaje siempre está tramando algo. Son pequeños detalles que diferencian a los grandes actores de los mediocres. Los movimientos en la pantalla pueden definir cosas de los personajes. Por ejemplo, una persona segura de sí misma y de lo que está haciendo siempre anda en línea recta, mientras que un personaje que no sabe muy bien lo que hace divaga por la pantalla. Esto podemos verlo en El Gran Lebowski, en las escenas entre Jet Bridges y Philip Hoffman. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pon en los comentarios otros ejemplos que se te ocurran a ti. Bueno, como acabamos de mirar en el video, es un compendio de lo que es una puesta en escena. En este caso estamos tomando como ejemplo una película de cine donde tenemos algunos elementos que necesitamos nosotros el día de mañana, en clase, analizarlo. Por favor, usted puede mirarlo nuevamente el video. Lo que queremos es que usted vaya sacando sus apuntes referentes a qué es una puesta en escena, qué elementos hay en una puesta en escena, ¿sí? Y frente a eso vaya detallando cada uno de esos elementos y mañana lo vamos a trabajar en el aula de clase a manera de un trabajo colectivo en grupos para, para ir ampliando el tema. Frente a eso se le va a hacer algunas preguntas adicionales o usted puede llegar con algunas inquietudes para tratar de reforzar este tema. Bueno, como les dije, esta metodología de trabajo es la que la vamos a ir adoptando, que se llama clase invertida. El material, los videos que se les envíe por medio del WhatsApp, usted tiene que revisarlo y venir a clase ya tiene que venir con sus ideas, sus aportes para poder trabajar en el aula de clase. Bueno, eso sería lo que quería compartir con ustedes, estimados estudiantes. Que tengan un buen día.